Esta semana aterrizaba en Taiwán la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, una visita que recibieron los mandatarios del país como un signo de apoyo a su causa, mientras que desde China se ha visto como un insulto. Y es que entre China y Taiwán existe un conflicto abierto desde 1954. Soy Belén Montes y hoy en el debate, ¿por qué es tan importante la isla de Taiwán para China? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Taiwán, también conocida como la isla de Formosa, tiene su origen tras el fin de la guerra civil entre los nacionalistas Chiang Kai-shek y los comunistas Mao Zedong. Tras la victoria comunista, los nacionalistas chinos se vieron obligados al exilio, haciendo de Taiwán su nuevo hogar y declarando en diciembre de 1949 a Taipei como capital de la República de China, llevando la contraria a la República Popular de China, en Pekín. Para saber más sobre la importancia real que supone Taiwán para China y el origen de sus conflictos, hablamos con Aquilino Cayo, el analista internacional del debate. Aquilino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El primer conflicto que se conoce entre China y Taiwán hace que nos remontemos al año 1954. ¿Cuál fue el origen de esa primera crisis y cuántas más ha habido entre ambas regiones asiáticas? Bueno, la isla de Taiwán o de Formosa fue donde fueron a parar los nacionalistas de Chiang Kai-shek en el año 49, ¿no? Después de toda la revolución, ¿no? de Mao Zedong. Es verdad que la primera crisis se produjo entre los años 54 y 55, ¿no? Ahí hubo un intento, ¿no? de la China comunista de hacerse con el control total del territorio, ¿no? y de la isla, pero es verdad que ahí en junio de 1950 Estados Unidos se dio cuenta también de la importancia, ¿no? y del peligro que había de que Mao Zedong, ¿no? de que la China comunista se hiciera con todo el territorio y que era importante ponerle freno, ¿no? Por eso, pues conforme fue avanzando, ¿no? en los avances militares de Mao Zedong, hizo que en diciembre, a finales del 54, fue en diciembre del 54, Estados Unidos firmara con Taiwán, ¿no? donde se habían refugiado, ¿no? todos los chinos, ¿no? En principio fueron más de 2 millones de chinos a ese territorio, a esa isla, ¿no? Firmaron un tratado de seguridad mutua para tener una protección, ¿no? ante la expansión, ¿no? de la China de Mao, ¿no? Y ahí fue un poco todo el origen del conflicto. Eso siempre ha sido un punto débil para la China, ¿no? Para la República Popular China. Decíamos al principio de este podcast que la visita de la presidenta de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán no ha gustado nada a China. ¿Qué importancia entonces juega Estados Unidos en todo este conflicto? Pues vamos a ver, en esta situación, es verdad que China lleva tiempo hostigando en toda la zona del Indo-Pacífico, ¿no? Tanto en el mar de la China meridional como en el mar de la China oriental. Lleva haciendo bastante alarde, ¿no? de su fuerza militar y también de su fuerza económica. O sea, ahora mismo yo creo que estamos en una coyuntura peligrosa porque la hegemonía de China ya desde hace 2 años a esta parte está en alza, ¿no? Aparte, en un alza muy peligrosa, ¿no? O sea, está cuestionando la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Entre medias, ya a finales del año, ¿no? Se empezó a ver que Rusia también quería sacar cabeza en cuanto a su hegemonía. O sea, ahora mismo estamos, a mi juicio, ¿no? en una situación de dos hegemonías, la de China, digamos, en alza, ¿no? Y con una gran potencial, ¿no?
que están cuestionando la hegemonía mundial de Estados Unidos, que ha sido la que ha, digamos, establecido en todo este periodo podemos decir, el dominio del mundo, ¿no? Más o menos un mundo globalizado, un mundo donde la economía y las finanzas eran la base de todo, pero es verdad que China le está intentando sacar cabeza a Estados Unidos, ¿no? Entonces, la isla de Taiwán siempre ha sido un problema para China, siempre China la ha considerado parte de su territorio, la sigue considerando parte de su territorio, y entonces que haya ido Nancy Pelosi, pues ya vamos, en este medio algunos pronosticábamos que eso era peligroso. El propio Pentágono le aconsejó a Biden que no fuera Nancy Pelosi, que no hiciera ese viaje, ¿no? Que podía generar una gran tensión, como así ha sido. Los propios militares y los propios servicios de inteligencia norteamericanos se daban cuenta de que esto era demasiado provocador justamente en este momento, ¿no? Y hablando de esas provocaciones por parte de China, Aquilino, ¿cómo se ha tomado el presidente Xi Jinping la visita de Nancy Pelosi a Taiwán? No, la verdad es que muy mal. O sea, Xi Jinping está, y de hecho publicábamos recientemente un artículo en este sentido, podría revalidar, y seguramente lo revalidará, su tercer mandato en octubre. Es verdad que eso le ha llevado a sostener una cierta moderación aparente, ¿no? Ha sido en estos últimos meses, por ejemplo, desde que ha entrado todo el conflicto en Ucrania, ¿no? Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha mantenido una cierta distancia, o sea, siempre ha apoyado tácitamente a Rusia, pero ha mantenido una cierta distancia porque le interesa a Jinping afianzarse dentro del Partido Comunista Chino para revalidar un tercer mandato, ¿no? Uh-huh. De todas formas, Jinping está teniendo una política muy agresiva en Asia, ¿no? Jinping es un líder, clarísimamente es un líder bastante aceptado, pero tampoco podía jugar así a hacer cosas excesivamente peligrosas. Pero es verdad que ahora mismo esto le ha dado un buen argumento para fortalecer su política exterior. Taiwán está en el objetivo de China, o sea, China se ha dedicado en estos últimos años a un enorme incremento, ¿no?, de potencial militar, ha dedicado una parte del gasto suyo al ejército, a incrementar su ejército, a tener un poder militar, y yo creo que su primer objetivo militar para China es hacerse con la isla de Taiwán. O sea, es unificar todo el territorio chino y hacerse con la isla de Taiwán. Es cuestión de tiempo. O sea, China yo sí creo que siempre lo ha visto como una cuestión de tiempo, ¿no? ¿Por qué está Taiwán en el punto de mira de China? ¿Cuál es la importancia estratégica de Taiwán? O sea, vamos a ver, yo creo que de una parte hay un elemento histórico, y es que desde que China es comunista y desde la revolución de Mao Zedong, Taiwán fue el refugio, ¿no?, podemos decir, de los nacionalistas rebeldes, de Chiang Kai-shek, de sus tropas, ¿no?, de toda la gente que no aceptó y pudieron escapar de la revolución, ¿no?, de la revolución comunista. Pero otra cosa muy importante, claro, es que siempre tradicionalmente ha sido una parte de China, ¿no?, esa isla. Pero luego el otro elemento, a mi juicio, es estratégico. Es decir, la isla de Formosa o Taiwán le da a China una salida al Pacífico muchísimo más amplia, y el otro día yo hacía alusión a esto que decía el general MacArthur, de que decía que Taiwán, o la isla de Taiwán, era una especie de submarino insumergible o un portaaviones insumergible, porque es como una lanzadera, o sea, es una lanzadera para China hacia el Pacífico, hacia el Japón, hacia Filipinas, o sea, a tener un dominio de tanto del mar de la China
oriental como meridional, ¿no? O sea, le permitiría un acceso al Pacífico y una avanzada en el Pacífico. De alguna manera yo lo comparo con la posición, por ejemplo, para mí, comparando un poco esta situación con la situación que tenemos en Europa, ¿no? Con la guerra de Ucrania. Para Rusia es enormemente decisivo la avanzada que tiene en Kaliningrado, ¿no? En el Báltico, ¿no? Toda esa zona, o sea, Kaliningrado, que era la antigua Prusia Oriental, ¿no? Era Königsberg, era la ciudad de Königsberg, toda esa zona, ahí Rusia tiene toda su avanzada naval metida en el Báltico, ¿no? Eso le da una ventaja enorme y para China sería algo equivalente, yo creo que incluso más, porque le abre al mar, ¿no? Tener la isla de Taiwán le daría, digamos, una avanzada y una posibilidad de movilizar barcos, submarinos, ¿no? De tener bases de misiles ya metidas en el Indo-Pacífico y por eso, por ejemplo, yo creo que una nación que tiene una gran preocupación y creo que sería la primera, si se diera el caso, ¿no? De que hubiera una invasión de Taiwán, que sería la primera que se confrontaría con eso, es Japón. Es Japón. O sea, para Japón sería un peligro, ¿no? Que China se hiciera con la isla de Taiwán. Y ahora que hablas de Rusia y de Ucrania, ¿se podría comparar con lo ocurrido en Ucrania, todas estas maniobras militares que está llevando a cabo China en las aguas que, bueno, que no considera que sean de Taiwán, pero en las aguas de Taiwán? Yo creo que sí, o sea, yo a mediados de diciembre ya era palpable, era muy evidente que había una gran movilización militar en la frontera de Ucrania, ¿no? O sea, si recordamos, justamente en esta fecha, en el verano pasado, algunos analistas, algunas personas, a mí por ejemplo me pareció muy llamativo que en Bielorrusia se hubieran empezado a hacer una serie de movimientos extraños, lo que se llamó entonces una guerra híbrida contra las fronteras de Polonia y Lituania, ¿no? En Bielorrusia, que es un país, digamos, altamente alineado con el régimen de Putin, ¿no? Lukashenko empezó a hacer unos movimientos muy extraños y eso yo creo que a muchas personas nos resultó alarmante. De hecho, yo creo que a los analistas y a los servicios de inteligencia les pareció alarmante que en agosto, hace un año, se produjeran esos movimientos, pero ya en octubre, noviembre, la propia Federación Rusa empezó a movilizar tropas tanto desde Rusia como a hacer unas maniobras conjuntas en Bielorrusia y eso cada vez empezó a ser más preocupante, ¿no? Además, unas maniobras muy amplias y yo creo que algunos pronosticamos y digo que, o sea, pues yo me acuerdo que eso lo pronostiqué que eso era el preludio de una invasión y a mi juicio estamos ahora en una cosa parecida. De hecho, además, China está actuando con mucha agresividad. O sea, ha cogido ya 7 puntos alrededor de la isla, ¿no? Está haciendo maniobras en 7 puntos distintos alrededor de la isla. Está lanzando misiles, o sea, misiles en distintas zonas, ¿no? Que es verdad que aún no ha habido como una agresión directa, pero todas esas maniobras apuntan a que China lo que está ensayando, igual que hizo Rusia a finales del año pasado, ¿no? Y en el mes de enero, ¿no? de este mismo año, hasta que el 24 de febrero inició la ocupación, ¿no? Pues lo que está haciendo Rusia, a mi juicio, es casi más agresivo y más contundente que lo que Rusia estaba haciendo en aquel momento, con lo cual da que pensar que podría producirse en muy breve plazo una invasión, ¿no? Si esa invasión llegara a producirse, ojalá que no. ¿Qué capacidad sí. capacidad tendría Taiwán para hacer frente al ejército chino? Hombre, ¿Se puede comparar con la capacidad armamentística de Ucrania o es mucho menor? yo de una parte creo que está mejor dotada Taiwán por los propios Estados Unidos, también por misiles y por armamento de respuesta, ¿no? Está bastante mejor dotada que Ucrania en el momento que fue invadido por Rusia. Pero yo creo que tiene la desventaja primero que es una isla, que es un territorio más pequeño, con una población más limitada. Y yo creo que China también, yo creo que está de alguna manera resabiada. O sea,
China ha observado muy bien cuáles han sido los errores de Rusia en la ocupación de Ucrania, y yo creo que China, si llega a esa situación, esperemos que no, pero es probable, es decir, hay una probabilidad que hay que contemplar y hay que tenerla muy presente. China yo creo que tendría una gran capacidad de invadirla en poco tiempo, ¿no? Pero es verdad que eso generaría una crisis muy grande, es decir, el pulso a Estados Unidos sería muy fuerte, el pulso a Japón sería muy, muy importante, ¿no? Uh-huh. Y nos pondría, ya se abriría un segundo frente, podemos decir, de una guerra no declarada, pero claro, es verdad que estamos en puertas de una tercera guerra mundial. O sea, si entra China, pensemos que además China está en una alianza tácita con Rusia, ¿no? Y entonces ahora nos veríamos como con una especie de nuevo eje, ¿no? Recordando la Segunda Guerra Mundial, de nuevo eje, ¿no? Sería China-Rusia frente a los Estados Unidos y a Occidente, ¿no? A la OTAN o a la alianza del Pacífico que Estados Unidos ha ido propiciando en estos últimos meses. Entonces, pues la situación sería alarmante, verdaderamente preocupante, ¿no? Esperemos que esas aguas se calmen, que no haya invasión por parte de China y que no estemos a las puertas, como dices, de esa tercera guerra mundial. Aquilino Cayuela, analista internacional del debate, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Belén. La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha removido unas aguas que llevaban años sin calmarse. Con su visita a Taiwán ha querido mostrar el apoyo a la democracia de la isla frente al totalitarismo expansionista de China. Veremos si esa tensión aumenta y no tenemos que lamentar una nueva crisis que afectaría al orden mundial. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.